Bien, ya. A manera de introducción, nosotros a diario nos comunicamos, ¿verdad? Interactuamos con otras personas, por ejemplo, cuando nos sucede algo, nosotros a veces contamos lo que nos pasa y a raíz de eso recibimos también una respuesta, ¿cierto? Para poder nosotros comunicarnos, ¿es necesario que exista dos personas o solo puede una persona comunicarse? A ver qué me dicen. Dos personas, Miss. Dos personas. Claro, ¿no? Pero también existe la comunicación que es, o sea, que se da por una persona, ¿no? O sea, solo una persona. Vamos a tocar ese tema, ya lo vamos a explicar un poquito más a fondo. A ver, les voy a compartir la diapositiva. Mm. ¿Están logrando visualizar? Sí, profesor. Sí. Bien. A ver. Primeramente tenemos que saber, pues, qué es la comunicación, ¿no? ¿Qué es comunicarnos? A ver, a ver. Bien. El tema del día de hoy, vuelvo a repetir, es la comunicación. Para ello nosotros tenemos que saber qué es comunicarnos, ¿no? A ver, la comunicación es el proceso mediante el cual, ¿no? Se transmite información de una entidad a otra. Cuando se dice entidad, se refiere a que, pues, no necesariamente se va a dar entre dos personas, sino también se va a dar por otros medios, ¿no? Ahora, también nos dice que pues se le conoce como el intercambio de pensamientos o sentimientos, ¿no? O cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales, ¿no? Como por ejemplo, a ver, les pregunto, cuando yo estoy leyendo un texto, o mejor dicho, cuando una persona lee un texto, sea el texto cualquiera, de cualquier tipo, perdón, habrá una comunicación entre el libro y la persona quien lo está leyendo. ¿Qué dicen? A ver, ¿hay alguien ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Ya, les preguntaba, al momento de nosotros leer un libro, ¿habrá comunicación entre el autor del libro con nosotros o con la persona que lo está leyendo? ¿Qué opinan ustedes? No hay bis. No, profesora, no. ¿No? No. Yo creo que Miss, sí. sí hay comunicación Mm, con el... Yo creo que sí, Miss. ¿qué opinan? A ver, dime por qué no y por qué sí. Yo creo que sí, Miss, sí hay. Porque el libro lo estamos leyendo nosotros solos, no hay más personas, solo es un contexto. Ya, y a ver, ¿quién me dijo sí? ¿Por qué sí? Porque Sí, Miss, creo que porque le está dando la historia. nos está informando sobre lo que pasa, ¿no? En ese texto y por eso yo sí creo. Ya. A ver, cuando nosotros tenemos un texto y estamos leyendo, nosotros podemos hacernos preguntas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿no? Podemos decir, a un inicio de leer un texto, podemos decir, pues, ¿de qué tratará el texto? O mediante simplemente el título, nosotros podemos tal vez tener
una idea de lo que va a hablar en el texto, ¿verdad? Y a medida que nosotros vamos leyendo el texto nos va a dar la respuesta. Entonces, es una comunicación no directa así, exactamente entre como hay una persona con otra persona, pero sí existe una comunicación cuando estamos en ese caso. ¿Ya? A ver, vamos a seguir. A ver, características de la comunicación verbal. Es espontánea porque se da al momento, ¿no? Muchas veces, por no decir en la mayoría de sus casos. Utiliza modismos, dichos, ¿ya? Hay acción corporal, porque ustedes saben, ¿no? Hay comunicaciones, por ejemplo, donde las personas no necesariamente se comunican, pues, con el habla, sino también se comunican con ciertos gestos. El cuerpo dice, los movimientos del cuerpo también señalan una comunicación, ¿cierto? Luego, utiliza nuevos significados. ¿A qué se refiere cuando dice utiliza nuevos significados? A que cada persona tiene su manera de comunicarse, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de la comunicación? ¿Por qué nosotros nos comunicamos, no? Primeramente, pues, para informar o para informarnos, ¿no? También para entretener. ¿En qué sentido acá se dice para entretener? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú un día te pones, pues, a almorzar, supongamos, y estás viendo la televisión, ¿no? Escuchas la noticia, escuchas tal vez un programa de farándula, etcétera, y te está entreteniendo. Ahora, también persuadir. ¿A qué se refiere cuando dice persuadir? A que pues te quiere de alguna otra manera hacer entender algo, te quiere informar algo. Y bueno, también, a ver, el propósito es actuar, ¿ya? O sea, relacionarse en otras palabras, ¿no? Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de comunicación, también vamos a hablar de que existe un código, ¿no? ¿Y qué es el código? A ver, ¿quién me dice qué es el código? ¿A qué se le llama código? A ver, está presente Ani Madeley. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Qué entiendes tú por el código? ¿Es por el tipo de lenguaje o el...? Ya. A ver, el tipo de lenguaje? Carmen Rosa, ¿está presente? Buenos días. Muy bien. A ver, Carmen, ¿qué entiendes tú por el código? Es puede ser un conjunto de signos y reglas o el código. Puede ser un conjunto, Miss. Ya, muy bien. A ver, cuando nosotros nos referimos a código, tenemos que entender que para que exista una comunicación se va a utilizar un código entre el emisor y entre el receptor. ¿Y qué es el código? Es el habla, ¿no? O sea, es cómo tú te vas a comunicar. Te vas a comunicar tal vez de manera gestual, o sea, con gestos, te vas a comunicar hablando, ¿no? Utilizando el español o tal vez el quechua o tal vez otro idioma, ¿no? Quiero que entiendan una cosa. Para que exista comunicación entre dos personas a más, necesariamente se tiene que utilizar un código. O sea, ambas personas o el emisor o receptor tienen que utilizar el mismo código, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona pues que no habla y me comunico por gestos, tengo que hablar con una persona que entienda, ¿no? Que también entienda el idioma gestual, ¿no? Porque si la otra persona no habla ese idioma o no utiliza ese idioma, no nos vamos a poder comunicar,
¿no? Ahora, acá te dice ejemplos. La conversación telefónica. Cuando nosotros hablamos por teléfono, si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? Queremos saber sobre un familiar. Le llamamos al familiar y sabemos que, pues, y nuestro familiar habla español, nos vamos a poder comunicar fácilmente. Va a haber una respuesta, ¿no? Tú le vas a preguntar y te va a responder, o viceversa. Ahora, la comunicación entre el autor de un libro y su lector también nos dice acá. Claro, ¿no? Cuando nosotros leemos un libro, les decía a un inicio, ¿no? No sabemos exactamente de qué se va a tratar a un inicio, pero nosotros nos hacemos preguntas y a medida que vamos leyendo, el libro nos está respondiendo. No será tal vez de una manera tan directa, pero sí obtenemos una respuesta, ¿ya? A ver, pasamos. Ahora dice, el código no lingüístico, o sea, la comunicación no lingüística, no verbal, ¿no? A esto me refería cuando les decía, ¿no? Que para nosotros poder comunicarnos, necesariamente tenemos que utilizar el mismo código. Dice, se utiliza como código cualquier conjunto de signos, gestos, señales, banderines, iconos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un día alguno de ustedes o cualquier persona está saliendo de casa dirigiéndose al trabajo, ¿no? Y pues tomas tu colectivo y en alguna parte de la ciudad tal vez están reparando la pista y hay una personita que está ahí con su señalética, ¿no? Dice, pare. Entonces, esa señal está tomando, a ver, ¿quién me dice? ¿Está tomando la función de emisor o de receptor? A ver, ¿quién me dice? ¿Está tomando la función de emisor o receptor? De emisor, Miss. Emisor, Miss. Claro, de emisor, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Estamos en la calle y pues estamos en una movilidad y vemos el semáforo, ¿no? ¿Qué significa el semáforo? Que cuando está en verdecito tú puedes transitar, ¿no? Y si está en ámbar, pues te está indicando que ya tienes que parar, ¿cierto? Y cuando está en rojito, pues tienes que parar, ¿no? O el sonido del silbato, por ejemplo. ¿Qué significa el sonido del silbato? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué significa el sonido del silbato? A ver, a ver, a ver. Stephanie, ¿estás presente? Sí, buenos Miss. días. Buenos días. A ver, de acuerdo a lo que estamos explicando, a lo que se está explicando, ¿no? Como la comunicación no lingüística, en donde se utiliza códigos como gestos, señales, ¿no? Iconos, banderines, entre otros. Para ti, ¿qué significa el sonido del silbato? Por ejemplo, cuando tú estás caminando y alguien hace el sonido del silbato, ¿qué significa para ti? El sonido del silbato. Sí. La verdad no, como recién ingresado, no he entendido lo que estaba diciendo. Ya, a ver, vamos a explicarlo, sí. A ver, Yani Sagrario. Yani, ¿está presente? ¿Qué pasa? A ver. Ya, a ver. Yoshira Violeta. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, para ti, ¿qué significa el sonido del silbato? Cuando tú escuchas ese sonidito, ¿a ti qué te indica? El sonido del silbato. ¿En la calle, profesora, o...?
en cualquier contexto, ya supongamos que tú estás con un grupo de personas y están realizando una actividad. Entonces, ¿no? Hay alguien que está, supongamos que vamos a poner el árbitro ya. Hay un árbitro y emite el sonido del silbato. ¿Qué te indica? No sabría qué responder, profesora. Yo estoy perdida. A ver, ya, vamos a volver a explicar, ¿sí? Hemos dicho que para que exista comunicación tiene que existir pues un emisor y un receptor, ¿cierto? Ahora, hemos visto también la comunicación lingüística, ¿no? Que se da por medio de nuestro idioma, por medio, o sea, de un código igual, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos español, nos tenemos que comunicar con una persona que habla español. Si hablamos inglés, nos podemos comunicar con una persona que habla inglés, ¿cierto? Ahorita estamos viendo lo que es la comunicación no lingüística, o sea, la comunicación no verbal, ¿ya? Este tipo de comunicación utiliza los gestos, las señales, utiliza iconos, utiliza banderines, utiliza, por ejemplo, también objetos que pueden indicar algún tipo de orden, ¿no? Por ejemplo, les preguntaba, ¿qué indica el sonido del silbato? Les pongo un caso, ¿no? Estamos en un campo, ¿no? Estamos haciendo alguna actividad física, tal vez, ¿no? Y escuchamos el sonido del silbato. ¿Qué nos indica a nosotros? Nos indica una orden, como decir, empieza. Y cuando también, supongamos que ya hemos hecho la actividad y emiten un sonido de silbato, esa orden ya no va a ser, ya no va a indicarte que empieces, sino que va a indicarte que finalices o que pares, ¿no? La actividad. A eso también se refiere, ¿ya? Ahora. Ya. Ahora, también vamos a ver la comunicación por la relación entre el emisor y receptor, ¿no? Emisor, ¿quién es? Es la persona quien emite el mensaje, ¿no? Quien envía el mensaje, en otras palabras, ¿no? Y el receptor es aquella persona quien recibe el mensaje, ¿no? Por la relación de emisor y receptor intrapersonal. Es la que realiza una persona consigo misma. Comprende las diferentes formas de monólogo y de reflexión, ¿no? Esto, esa es la pregunta que les hice a un inicio, les dije, ¿no? ¿Puede existir comunicación interpersonal o intrapersonal? Intrapersonal es cuando consigo mismo, ¿no? Por eso te dice acá, comprende las diferentes formas de monólogo y de reflexión. ¿A qué se refiere la comunicación intrapersonal? A que, por ejemplo, tú te analizas, uno reflexiona de algún acto, ¿no? De alguna circunstancia y pues esa reflexión a uno mismo le hace comunicarse, ¿no? Y pues tú cumples o haces la función de emisor y receptor, ¿no? Ahora, a ver, cuando se da la comunicación interpersonal, se realiza entre dos o más personas donde existe un emisor y un receptor, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, en un diálogo en la calle, se puede dar en un diálogo, por ejemplo, cuando está en tu casa, ¿no? Cuando conversas con algún familiar, con un amigo, tal vez con un vecino, la lectura de un periódico, ¿no? El periódico también es una forma de comunicarse, ¿no? Porque en el periódico tú te informas, tú a medida que vas leyendo te vas enterando, te haces preguntas, ¿no? El periódico también cumple esa función. Ahora, según el espacio, ¿no? ¿A qué se refiere? Puede ser de manera directa, que significa próxima, ¿no? Es cuando el emisor y receptor tienen una proximidad física. Es decir, en otras palabras, cuando tú estás en el mismo lugar con la persona que te vas a comunicar, a eso se refiere, ¿ya? Es cuando el emisor y receptor tiene proximidad física, comparten el mismo canal ambiental. ¿Qué es el canal? A ver, el canal es el medio por el cual, ¿no? Por donde transita el mensaje. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y hablo con una persona, ¿cuál es el canal que yo estoy utilizando?
El canal será las ondas sonoras, por ejemplo, ¿no? A ver, acá comparten el mismo canal ambiental, una clase de literatura, una conversación entre esposos, ¿no? Puede ser una conversación entre amigos, etc. Ahora, la comunicación indirecta que se da a distancia se produce cuando el emisor y el receptor no tiene proximidad física, ¿no? Es decir, pues en otras palabras, que no están en el mismo espacio, que no están en el mismo lugar, ¿no? Que pues están a una distancia, ¿no? Como ejemplo, pues se puede dar en una conversación por teléfono, se puede dar también en una conversación, disculpen, por videollamada, ¿no? Que cuando, por ejemplo, tú le haces una videollamada por teléfono, por una laptop, no sé, por algún medio, ¿no? Ahora, según la dirección del mensaje, ¿a qué se refiere esto? A ver, según la dirección del mensaje. Cuando nosotros emitimos un mensaje, muchas veces no vamos a obtener al mismo instante, pues, una respuesta, ¿no? A eso se refiere. Ahora, cuando primero hablamos por unidireccionalidad, ¿no? O unidireccional, ¿a qué se refiere? A que el emisor envíe el mensaje al receptor, ¿no? Pero, pues, el receptor no responde o no contesta. Y cuando no responde y no contesta, a ver, ¿qué entendemos que puede ser? Que es un receptor pasivo, ¿no? Que no estamos teniendo la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Porque si bien es cierto, se dice que la comunicación tiene que ser, pues, yo te digo algo como emisor y tengo que obtener una respuesta al instante. Pero también existen casos en donde el emisor envía el mensaje, pero se demora en obtener una respuesta, ¿no? Por parte del receptor. A ver, como ejemplo, lectura de un periódico, claro, o puede ser lectura de un libro también. Pues. La contemplación de un programa de televisión, claro, uno está escuchando lo que dice el programa televisivo y después de escuchar, tú te haces preguntas, uno se hace preguntas, quiere saber informarse, ¿no? A veces no obtenemos la respuesta que nosotros queremos, pero pues a eso se le llama, ¿no? Unidireccionalidad, cuando el receptor no responde exactamente a las cosas que nosotros estamos queriendo saber o preguntamos o nos cuestionamos, ¿ya? A ver, ¿en qué se da la comunicación bidireccional? ¿Qué significa bidireccionalidad? Primerito, bi es dos direcciones, ¿no? El emisor y receptor intercambian mensajes. Aquí la comunicación es bastante fluida porque tú emites un mensaje y al momento no recepcionas otro mensaje, ¿no? La comunicación es bastante... La comunicación es amena, en otras palabras, tú fácilmente puedes obtener una respuesta, puedes preguntar algo, ¿no? Puedes comunicarte con facilidad, en otras palabras. Ahora, según el tipo de emisor, podemos encontrar la comunicación de difusión, ¿ya? Donde pues el emisor es reconciliable perfectamente y siempre es una persona, ¿no? Nos dice, según el tipo de emisor, de difusión, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Los canales de difusión, nosotros seguramente en algún momento, ¿no? Hemos escuchado ese canal de difusión de la municipalidad, por ejemplo, que dice, saquen tu basura a tal hora, ¿no? Es también, ¿no? Se está dando una comunicación. Ellos están cumpliendo la función de emisor y todas las personas que vivimos en una cierta ciudad cumplimos el rol de receptor, ¿no? Porque estamos cumpliendo tal vez lo que ellos están mencionando o algunas personas no lo harán, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Ahora, por medios o masas. Medios o masas son pues los canales de los canales televisivos,
Los canales prácticamente donde nosotros vamos a poder indagar un poquito más, la web, por ejemplo, el internet, ¿no? Puede ser también una revista, pero que tú la puedes leer vía web, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Es cuando el emisor, al ser un organismo o institución compleja, se comunica con el receptor constituido por un inmenso grupo, el pueblo, los televidentes, etc. Claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un canal de televisión, supongamos, ¿no? Vemos un programa, al fondo hay sitio, hay que ponerlo, ¿no? Ese programa pues está dirigido a un montón de ciudadanos, de personas que tienen el gusto por verlo, ¿no? Ellos exactamente no saben la cantidad que está viendo el programa o la cantidad que están visualizando el programa, ¿no? O la cantidad, en otras palabras, de personas que son receptores, quienes están escuchando el programa, no saben, ¿no? Igualito pasa como, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos algún tipo de dirección web donde, por ejemplo, tú quieres saber sobre el significado de una palabra. Tú puedes ingresar a la web del diccionario de la Real Academia, por ejemplo, ¿no? No sabes el significado de una palabra, entonces tú te diriges a ese diccionario virtual y pues buscas y no sabes cuántas otras personas también están buscando el significado que tú estás buscando, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿qué es lo que, a ver, para ya poder afianzar un poquito, a ver, voy a hacer preguntas, ¿no? A ver, a ver. Ánima de ley. ¿Está presente Ánima de ley? Sí, mis buenos días. Ya, a ver, te pregunto. Nosotros hemos dicho que para que exista una comunicación entre dos personas o entre un emisor y un receptor, se tiene que utilizar el mismo código, ¿cierto? Ahora, te pongo un ejemplo, ¿no? Tú estás caminando por la calle y encuentras a dos personas que están conversando, ¿no? Una le dice, ¿cómo estás? ¿No? Hola, ¿cómo estás? Y la otra persona le responde con gestos. Te pregunto, ¿existe código entre ellos? ¿Sí o no? El código sería el mensaje no verbal. Ya, pero entre las dos personas, ¿existe un mismo código o no? No. No, ¿cierto? Porque la persona B que está utilizando el gesto está utilizando otro tipo de código y la persona A está utilizando otro código, ¿cierto? Sí, mis. Ahora, pregunta libre, ¿ya? ¿A qué nosotros llamamos canal? ¿Qué es el canal cuando hablamos sobre la comunicación? ¿Qué es el canal? A ver, a ver. Stephanie Lisbeth está presente. Sí. Stephanie, ¿qué es el canal? El canal es el medio por el que se transmiten datos, mensajes, información. Muy bien, claro. El canal, pues, ¿no? Como muy bien lo ha dicho Lisbeth, ¿no? Es el medio por el cual se transmite el mensaje, ¿no? ¿Por dónde viaja nuestro mensaje? Pues, claro que nosotros no lo vamos a ver, pero pues es por donde nuestro mensaje transita para llegar al receptor, ¿no? Para nosotros obtener una respuesta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una comunicación intrapersonal y, a ver, si apagan su audio, por favor.
Ya, a ver, seguimos, ¿ya? Aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una comunicación intrapersonal e interpersonal? ¿Quién me dice? Mm, mm. Verónica. ¿Estás presente? Sí, Miss. Bien. A ver, Verónica, ¿cuál es la diferencia entre una comunicación interpersonal e interpersonal, perdón? Miss, disculpe, pero no le pude escuchar muy bien. Como estoy trabajando, mi celular le entra y sale. Ya. A ver, vamos a llamar a otra persona. Sí, al final voy a volver a explicar todo de manera resumida, ¿no? A ver, a ver, a ver. Roxana Mendoza. Roxana Mendoza, ¿está presente? Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Has escuchado la clase primeramente? Sí, más o menos, profesora, porque ahorita estoy en la calle, pero con la bulla no estoy escuchando como debe ser. Ya. Bueno, pero de todas maneras, ¿no? Esto va a estar grabado y entonces ustedes lo pueden volver a escuchar. Ya, a ver. Según tus conocimientos, Roxana, te pregunto, según tus conocimientos que ya tienes, ¿cuál crees tú que puede ser la diferencia entre una comunicación intrapersonal y una comunicación interpersonal? Interpersonal, profesora, sería mediante el celular o televisor, radio, esas cosas. Ya, y Y intrapersonal. conversar directamente entre personas. Ya. A ver, ya, está bien, gracias. A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación intrapersonal, dijimos que se da con uno mismo, ¿cierto? Que uno mismo cumple el rol de emisor y de receptor. ¿Y en qué caso se da eso? Se da en el caso de que tú te analizas a ti mismo, reflexionas sobre algún acto que has cometido, sobre, bueno, ¿no? Sobre algo que pues a ti te está quejando y tú quieres mejorar. Entonces, al momento de nosotros preguntarnos qué podemos hacer para mejorar, estamos cumpliendo el rol de emisor. Y cuando reflexionamos y luego lo hacemos, cumplimos el rol de receptor. En esos casos se da la comunicación intrapersonal. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre la comunicación interpersonal, como su propio nombre lo dice, inter, ya no es intra. Intra, ¿qué significa? Dentro. Inter significa fuera, pues, o dentro de un grupo donde exista más de una persona. ¿Ya? A eso se refiere inter. ¿No? La comunicación interpersonal se da sí o sí entre un emisor y receptor, que tienen que ser distintos, no tienen que ser iguales. O sea, no va a existir solo una persona, va a existir persona A y persona B, ¿no? Para eso. A ver, otra preguntita. Bella Nevado, ¿está presente? Presente, Miss. Bien. A ver, Bella, te pregunto. Sí, Miss, presente. Ya, muy bien. Bella. ¿Qué códigos nosotros utilizamos? ¿Qué códigos nosotros utilizamos en la comunicación no lingüística? Perdón, Miss, no le escuché. Ya, a ver. Voy a volver a repetir, ¿sí? Cuando nosotros hemos dicho que, pues, cuando
existe una comunicación no lingüística, ¿no? ¿Qué es lingüístico para empezar? Lingüístico, pues, es aquello que nosotros utilizamos para comunicarnos, pero esencialmente son palabras, ¿no? Con el habla. Ahora, cuando te dice no lingüístico, significa que te vas a comunicar o que vas a utilizar gestos, vas a utilizar pues movimientos de tu cuerpo, ¿no? Que también a una persona le ayudan a comunicarse, ¿no? Ahora, le preguntaba a Bella, ¿qué códigos nosotros utilizamos cuando nos comunicamos de manera no lingüística? Utilizamos los gestos, Con ¿no? gestos. Utilizamos señales, ¿no? Por ejemplo, cuando les ponía el caso de que te estás dirigiendo al trabajo, pero justamente estás ya por llegar a tu trabajo y el semáforo te agarra, ¿no? Entonces, donde tú te estás movilizando, que es el auto, o puede ser la combi, o puede ser cualquier otro tipo de movilidad, el semáforo, ¿qué te indica? Te indica pare, ¿no? De acuerdo a los colores, pues, que están ahí, ¿no? Si es rojito, pues te indicará pare. Si es ámbar, te está dando una indicación de que ya tienes que bajar la velocidad y, pues, parar, ¿cierto? Y cuando es verde, te dice que puedes transitar libremente, que puedes seguir con tu ruta, ¿no? A eso se refiere cuando se dice no lingüístico, que no se utiliza palabras, se utiliza gestos, señales, ¿no? Se utiliza iconos, banderines, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto seguramente muchas veces cuando estamos por la calle, están arreglando, ¿no? Están arreglando la callecita y hay personas que están ahí con sus señaléticas o están ahí con sus banderinas de pare, alto, avance, ¿no? Esos también son comunicaciones no lingüísticas donde ellos cumplen el rol de emisor y nosotros, los que estamos circulando por ahí, pues, ¿no? O los que tal vez hacemos cumplir esa orden que ellos nos está dando, somos los receptores, ¿no? A ver. A ver. María Emma Flores, ¿está presente? Sí, Miss. Ya. Emma María Flores. Disculpa, Emma María Flores. Emma María Flores. Con tus propias palabras, dime, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Sí. Es que te puedes comunicar con una o más personas, así sea presentes o también por medio de un celular, por medio de un periódico. Muy bien. Ahora, a ver. Otra persona. Roxana Mendoza Cerceda, ¿está presente? Sí, Miss. Muy bien. Dime, según lo explicado, ¿cuál es el propósito de la comunicación? El propósito de la comunicación, según para mí, sería comunicarse entre dos personas o más personas. Ya. Muy bien. A ver, el propósito de la comunicación, está muy bien lo que has dicho, solo vamos a atribuir más, ¿ya? El propósito de la comunicación, pues, entendamos que es interactuar, ¿no? Obtener alguna respuesta, informarnos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Entretenernos, ¿no? Entretenernos. Persuadir, actuar, ¿no? Actuar. Muy bien, ¿ya? No olvidemos eso. Ahora, a ver,
Una pregunta más y voy a hacer el resumen de todo, ¿ya? De manera rápida. A ver, a ver, a ver. Aquí. Esmilda. 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 Esmilda no está presente. O Ánima de Ley, a ver. Angélica Paredes también está presente. Miss, disculpe, estoy haciendo el desayuno de mi hija. ¿Qué preguntaba, Miss? Ya, a ver. Rapidísimo ya, para no tener mucho tiempo. A ver. ¿A qué se refiere cuando la comunicación se da de manera no directa? Emma. A través de un teléfono, Miss. Ya, muy bien, a través de un teléfono, muy bien, claro. Es no directa, ¿cierto? Muy bien, ya, a ver. Vamos a hacer un resumen de todo. ¿Sí? ¿O alguna pregunta, por favor, para poder hacer el resumen? Y pues acá hay una actividad que ustedes van a hacer, ¿no? Se van a guiar de acá del PDF. Dice realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación. ¿Cuántos tipos de comunicación hemos visto? Hemos visto la comunicación intrapersonal, ¿no? Que se da por uno mismo. La comunicación interpersonal, que se da pues entre A y B persona, o puede ser A, B, C y D personas, ¿no? Varias personas. Hemos visto la comunicación directa, ¿no? Que estás en un mismo lugar. También hemos visto la comunicación no directa, donde pues utilizas canales, ¿no? O sea, utilizas medios, en otras palabras, medios para comunicarte como un celular, utilizas, no sé, pues una cartita tal vez, o un Gmail, no sé, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Miss, ¿y para qué día vamos a entregar ese trabajo? Para la próxima clase. Ok, mis gracias. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Chicas, chicos. Son puras chicas, ¿no? En la clase. ¿Alguna pregunta? Miss, ¿y cada ejemplo tiene que Profesora, yo entendí. también? ¿Cómo? No te entiendo. A ver, Yoshira, dime, o Madeleine. Cada ejemplo tiene que ser escrito nomás o puede ser con dibujo. Escrito y con dibujo, pues, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Ya no. Ya. Miss, disculpe, buenos días. Dime, Carmen, dime. El trabajo que está mandando es aparte de lo que tenemos en el módulo o es el mismo. No, va relacionado con el módulo. Va relacionado. Ah, ya. ¿Y le vamos a hacer con dibujos? Claro. Sí, lo vas a hacer con un dibujito y con letras, pues también, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar dibujo en el caso de la comunicación no lingüística, donde utilizas la señalética, por ejemplo, ¿no? Ya. Y ese trabajo vamos a presentar el próximo que toca la En la clase. próxima clase. Sí, O la le próxima mandamos por video o en la misma clase lo vamos a presentar. Eso sí voy a coordinarlo directamente para que, bueno, ¿no? Y se les va a informar. Pero sí, la próxima clase. Ya, Miss, ¿Ya? muchas gracias. Ay, no hay problema. Gracias. ¿Alguna pregunta? A ver.
Me hice una preguntita. Cada sábado es las clases, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen el horario, ¿qué pasa? Profesora, disculpe, en mi caso, el número que yo tengo de celular, creo que no estoy agregada, por eso no puedo a veces ingresar a ninguno de los cursos. Ya, a ver, vamos a solucionar ese tema, sí. En todo caso, te puedes comunicar con la misma secretaría, ¿no? Y mencionarle para que te puedan agregar a los grupos y estar informada, pues. Sí, ya le había dicho, por eso incluso hoy día también ingresé llamándole a ella recién. Claro, porque si no, también se van a atrasar y después no van a poder avanzar, pues, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna pregunta para ya poder hacer el resumen? Nadie, creo. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, Yo estoy como la Talía también. Miss, Dime. una pregunta. Le digo, para el próximo sábado vamos a presentar la clase del módulo que es sobre la comunicación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Van a hacer un ejemplito, pues van a hacer un ejemplito, ¿no? Con los tipos de comunicación que hemos visto, Pero ¿no? la clase ya a nosotros nos había enviado, ¿no? En el módulo sobre estos temas. Ah, sí, sí, está enviada, pues. Lo que ustedes van a presentar, bueno, me han informado es que van a hacer lo que se les está pidiendo, ¿no? Que hagan ejemplos. A ver si han comprendido, ¿no? Para ver también, pues. Ya, Miss, gracias. Claro. Bien, ya, vamos a hacer el resumen de todo lo que hemos tratado, ¿sí? A ver. La comunicación, ¿no? Hemos dicho que la comunicación, pues, es interactuar, ¿no? Es preguntar y que nos respondan y obtener una respuesta. Para que exista una comunicación, tiene que existir el emisor y el receptor. ¿Quién es el emisor? La persona, ¿no? La persona o el medio que esté enviando el mensaje. ¿Quién es el receptor? El receptor es quien adquiere ese mensaje, ¿no? Quien recibe ese mensaje, pues es el receptor. Quien va a dar una respuesta a lo que pregunta el emisor. Ahora, ¿cuál es el propósito de comunicarnos? Nosotros, ¿por qué nos comunicamos a diario? Nos comunicamos, ¿no? Por querer informarnos, por querer persuadir, ¿por qué más? Nos comunicamos para qué. ¿Para qué más nos comunicaremos? Para cualquier reunión, Miss. Muy bien, claro. Luego, chicos, a ver, hay que tener en cuenta que la comunicación no solo va a ser de manera verbal, sino también va a ser de manera no lingüística. Cuando yo hablo de lingüística, o sea, de la comunicación lingüística, entendamos que ahí se va a utilizar el medio verbal, o sea, el habla, ¿no? El idioma español, el idioma quechua, cualquier idioma que una persona pueda utilizar, a eso se le llama verbal. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos de manera no lingüística, ¿qué nos está diciendo? No lingüística, o sea, que no vas a utilizar la comunicación verbal, sino que vas a utilizar, pues, los gestos, vas a utilizar, pues, no sé, algunas señales, ¿no? Algunos iconos para que a ti te ayuden, pues, a comunicarte. Ahora, ¿existen tipos de comunicación? Sí, existen. Una de ellas es la comunicación intrapersonal que se da con uno mismo. Es el acto de reflexionar, ¿no? A eso se le llama intrapersonal. Y la comunicación interpersonal, ¿qué significa? Que se va a dar por medio de A, B, C personas, ¿no? A será pues el emisor, B será el receptor, C también será el receptor, etcétera, ¿no? A eso se refiere la comunicación interpersonal, que no va a ser con uno mismo, sino que va a ser como nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Que cuando estamos caminando nos encontramos con alguien, tenemos una comunicación. Tú eres el receptor, la persona a quien te responde es el
receptor, ¿no? Tú envías el mensaje siendo emisor y la otra persona te responde siendo el receptor, ¿ya? La comunicación se puede dar también de manera directa, ¿no? Que cuando tú estás en el mismo lugar, en el mismo espacio con la persona, y también la comunicación se puede dar de manera distante, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú no vas a estar exactamente en el mismo lugar con la persona, pero sin embargo te vas a comunicar con ella. Será pues por medio de un teléfono, por medio de una videollamada, ¿no? Puedes utilizar otros medios también, ¿ya? Bien, ahora, como ya hemos culminado, no se olviden, ya, no se olviden de hacer los ejemplitos para la semana que viene. A ver, voy a dejar de grabar.